Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo mirando a todas las últimas horas pendientes de la escalada nuclear entre Rusia y Estados Unidos. Enseguida les contamos las declaraciones del presidente ruso, Vladimir Putin, que ha pedido que se estudie si hay que reanudar las pruebas nucleares. Vamos a contarles que Estados Unidos ya ha lanzado un misil con capacidad nuclear, ya ha probado un misil con capacidad nuclear, en concreto el Minuteman III, en un momento de tensión en torno a Venezuela, un momento en el que también hay que poner el foco en Europa o pendientes del Oriente Medio, pero nosotros antes empezamos con últimas horas. Vamos a empezar contando que la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha lanzado este miércoles un misil balístico intercontinental Minuteman III, desarmado y con capacidad nuclear desde la base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California. El Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea informó que el misil, parte de un ejercicio programado, aterrizó con éxito cerca del silo de pruebas de defensa antimisiles balísticos Ronald Reagan en las Islas Marshall. Esta prueba se produjo poco después de que el presidente Trump instara a los militares a reanudar las pruebas de armas nucleares por primera vez en más de 30 años. Precisamente miramos a la respuesta de Rusia, en concreto del presidente ruso Vladimir Putin, después de que el ministro de Defensa, Andrei Belousov, haya propuesto al presidente ruso comenzar inmediatamente los preparativos para realizar ensayos nucleares a gran escala. En el marco de esta reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Rusia, Belousov ha argumentado que a la vista de las declaraciones del presidente Trump, todo indica que Washington va a reanudar esas pruebas nucleares. Esta era la respuesta por parte de Vladimir Putin. Пометил некоторые высказывания ваши и ваше мнение, и хотел бы отметить, что Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. И планов отойти от этих обязательств у нас нет. Вместе с тем, действительно, еще в послании Федеральному собранию в 2023 году мною было сказано, что в случае, если Соединенные Штаты либо другие государства, участники соответствующего договора, проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия. Precisamente el presidente ruso Vladimir Putin, que encargaba a su gobierno que le presente un informe sobre la necesidad de reanudar los ensayos nucleares, después de que Trump se planteara recientemente la opción de realizar pruebas con armamento nuclear. Putin ha pedido a los ministerios de Defensa y Exteriores, a los servicios secretos y otras estructuras civiles que presenten una propuesta consensuada sobre este posible comienzo de los preparativos de las pruebas con armas nucleares. Я поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и гражданским ведомствам, соответствующим гражданским ведомствам, сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета Безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Por su parte, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, advertía este miércoles que las declaraciones de Donald Trump sobre la reanudación de las pruebas nucleares podrían tener consecuencias inevitables. Afirmaba que Moscú se verá obligado a evaluar la conveniencia de realizar por sí mismo ensayos nucleares a gran escala. Dice, nadie sabe a qué se refería Trump con pruebas nucleares, lo que escribía en un mensaje en X, enfatizando que sus declaraciones podrían tener consecuencias porque es el presidente de los Estados Unidos. El mes pasado Trump pedía al Pentágono que reanudara las pruebas de armas nucleares debido a las acciones de otros países. Moscú, por su parte, advertía que solo tomaría represalias realizando sus propias pruebas nucleares si Estados Unidos las realizaba primero. Rusia, que podría suministrar a Venezuela sus misiles hipersónicos más avanzados, el Oresnik, capaces de portar cargas convencionales o nucleares. La opción fue planteada por Alexei Zhuravlyov, vicepresidente del Comité de Defensa del Parlamento ruso, en medio del creciente deterioro de las relaciones entre Moscú
y Washington. Decía su ministro de nuevos desarrollos como el Oresnik con los ya probados misiles Kalib no enfrenta obstáculos, en lo que apuntaba al portal ruso Gazeta.ru, advirtiendo que los estadounidenses pueden llevarse algunas sorpresas. El misil Oresnik, cuyo nombre significa avellano, es descrito por el Kremlin como imposible de interceptar y capaz de alcanzar cualquier punto de Europa en menos de una hora si se lanza desde Rusia o Bielorrusia. Vladimir Putin ha afirmado que un ataque masivo con estas armas, incluso con cargas convencionales, podría tener efectos equivalentes a un bombardeo nuclear. De acuerdo con The Washington Post, el presidente venezolano Nicolás Maduro solicitó personalmente a Putin reforzar las defensas aéreas del país, incluyendo la reparación de aviones Sukhoi Su-30 MK2 y la adquisición de 14 baterías de misiles. En su carta, Maduro calificaba a los cazas rusos como el principal elemento de disuasión ante la amenaza de guerra. El New York Times, que reportaba que Trump se encuentra desarrollando una serie de opciones militares para acabar con Maduro y que están blindando el aspecto legal para los ataques sin una declaración de guerra oficial. La administración Trump ha desarrollado una serie de opciones para una acción militar en Venezuela, incluyendo ataques directos contra unidades militares que protegen a Maduro. Los asesores de Trump han solicitado al Departamento de Justicia orientación a proporcionar una base legal para cualquier acción militar más allá de la actual campaña. Dicha orientación podría incluir una justificación legal para atacar a Maduro sin la autorización del Congreso para el uso de la fuerza militar y mucho menos una declaración de guerra. Precisamente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobaba este martes una serie de propuestas del chavismo sobre lo que sería la transición a una lucha armada en caso de una agresión por parte de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el Mar Caribe cerca del país. Durante un congreso de su partido, el jefe de Estado dijo haber recibido un documento conjunto de ideas para pasar de la lucha no armada a poder defender la integridad territorial, la dignidad y el derecho a la paz y al futuro del país, aunque eso sí, no dio más detalles de las propuestas presentadas. En ese sentido, sostuvo que se trata de ideas para preparar al pueblo en el marco constitucional y legal del concepto estratégico de la defensa integral de la patria para pasar de la lucha no armada a la lucha armada nacional y continental, si fuera el caso, si Venezuela, decía, fuera agredida por Estados Unidos. Decía Maduro que las ideas están aprobadas y que Venezuela debe proceder con su aplicación inmediata para que todo su pueblo, con serenidad, firmeza y valentía, esté en el máximo nivel de preparación. El Kremlin ha eludido comentar si va a ofrecer ayuda militar a Venezuela en caso de un ataque de Estados Unidos tras informaciones de una solicitud por parte de Caracas de misiles, radares y aviones. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmaba que su país y Rusia están avanzando en una cooperación militar que describía como serena y muy provechosa. Decía además que va a continuar. Por su parte, Peskov confirmaba que tienen contactos de trabajo permanentes con Venezuela, aunque evitaba dar más detalles. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin insistía en que su país no representa una amenaza para nadie, a pesar de las recientes pruebas y el desarrollo de armas avanzadas, sobre todo haciendo alusión al misil Oresnik. Este es el mensaje que lanzaba el presidente ruso Vladimir Putin. Государственную награду достойны разработчики стратегической крыло-ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Результат, которого вы добились, имеет без преувеличения историческое значение для нашего народа, для обеспечения безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперед. Можно смело сказать, на весь 21 век. Precisamente Rusia, que ha denunciado durante este miércoles que la OTAN ensaya durante sus ejercicios en el Báltico el eventual bloqueo del enclave ruso de Kaliningrado, ubicado entre Lituania y Polonia. Dice que durante los ejercicios de la alianza se están practicando escenarios como el bloqueo de Kaliningrado. La región del Báltico está siendo militarizada activamente y se llena de fuerzas y recursos de la coalición, es lo que asegura el viceministro de Exteriores ruso Alexander Grushko en una entrevista con Izvestia. Según el diplomático, en estas condiciones las opciones para el diálogo con la OTAN se reducen. El viceministro de Exteriores ruso Sergei Ryabkov, que confirmaba este miércoles en unas declaraciones que actualmente no se dan las condiciones para una reunión entre Vladimir Putin
y Donald Trump. Dice que una reunión al más alto nivel, cualquiera que sea, requiere una preparación exhaustiva y una consideración minuciosa de todos los aspectos. A día de hoy, decía, no se cumple ni la primera ni la segunda condición para organizar dicha reunión. Es lo que apuntaba a los medios locales, comentando la opción de una reunión entre Putin y Trump. Al mismo tiempo, indicaba que las diplomacias rusas y estadounidenses se ocupan activamente de todo lo relacionado con la parte de contenidos de este tipo de contacto. Dice que lo importante es garantizar que se llenen de contenido concreto los marcos formulados por Putin y por Trump después de su reunión en Alaska. También miramos a la situación de las tropas ucranianas en los bastiones de Pokrovsk y Kupiansk, que se deteriora con inusitada rapidez. Es lo que apunta el Ministerio de Defensa ruso. Dice que a día de hoy la situación de las agrupaciones del ejército ucraniano se deteriora con inusitada rapidez, sin dejar ninguna oportunidad de salvación a los soldados ucranianos, que no sea la rendición voluntaria. Refutaba las afirmaciones de Zelensky, que visitaba este domingo las tropas en la zona de Pokrovsk. Dice que ha perdido totalmente el contacto con la realidad. Es la respuesta a las afirmaciones de Zelensky de que en Kupiansk quedan menos de 60 rusos. Precisamente miramos a Zelensky, es que el presidente ucraniano afirma que están haciendo todo lo posible para lograr la adhesión a la Unión Europea. Dice que es crucial que sus resultados reciban el apoyo adecuado en Europa. Dice que el ejército ruso se ha visto obligado una vez más a aplazar sus propios plazos militares. Se anuncia que tiene el informe más positivo de la Comisión Europea en 3 años. Dice que están abiertos a trabajar en los grupos de diálogo y continuar conversaciones, incluso en tiempos de guerra. Sobre Ucrania se manifestaba también en las últimas horas Kaja Kallas. La escuchamos. Russia's full-scale invasion in Ukraine and the geopolitical shifts make the case for enlargement very clear-cut. Enlargement is not a nice-to-have, it is a necessity if we want to be a stronger player on the world stage. Chances to enlarge the Union do not come often, these opportunity windows do not open very often, but this window is open now and we have to use it. At the same time, we won't cut corners and we don't offer any shortcuts. Joining the European Union remains a fair, tough and merit-based process. But now new countries joining the European Union by 2030 is a realistic goal. También les contamos que los servicios de inteligencia de Bélgica creen que Rusia está detrás de los drones que en el último mes sobrevolaron 2 bases militares del país y que ayer obligaron a cerrar durante unas horas los aeropuertos de Bruselas y de Lieja, es lo que informan este miércoles los medios locales. La amenaza, dice, es seria, hay que ser conscientes de ello, es lo que apunta el ministro belga de Defensa, Theo Franken, ante el Parlamento belga, sin llegar a citar a ningún actor en concreto. Sin embargo, los servicios de inteligencia piensan que el responsable de estas acciones es un actor estatal, posiblemente de Rusia, es lo que señalan en la reunión preparatoria del Consejo de Seguridad Nacional, que el primer ministro belga ha convocado para mañana jueves. También pendientes de la relación entre Rusia y China. Xi Jinping afirma que sus relaciones avanzan a pesar de un entorno externo turbulento, haciendo un llamado a una mayor cooperación económica. El líder chino ha realizado estas declaraciones en una reunión con el primer ministro ruso Mikhail Mishustin en Beijing. Ambos países han fortalecido sus lazos desde el inicio del conflicto, si bien no son socios en igualdad de condiciones. En medio de las sanciones occidentales, Rusia se ha vuelto económicamente dependiente de China. También miramos a Estados Unidos, miramos a Mamdani, Zohran Mamdani, que ganaba las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, poniendo a prueba la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de recortar los fondos federales a la ciudad a raíz de ese resultado. Mamdani derrotó a Andrew Cuomo, a quien Trump había apoyado, y al candidato republicano Curtis Sliwa, convirtiéndose así en el primer alcalde musulmán de Nueva York. Con 34 años, también es el alcalde más joven de la ciudad en más de un siglo. Mientras tanto, la Junta Electoral de Nueva York ha celebrado una participación de 2 millones de votantes, la más alta en más de 5 décadas. The sun may have set over our city this evening. But as Eugene Debs once said, I can see the dawn of a better day for humanity. For as long as we can remember, the working people of New York have been told by the wealthy and the well-connected that
long in their hands. Fingers bruised from lifting boxes on the warehouse floor, palms calloused from delivery bike handlebars, knuckles scarred with kitchen burns. These are not hands that have been allowed to hold power. And yet, over the last 12 months, you have dared to reach for something greater. Tonight, against all odds, we have grasped it. The future is in our hands. My friends, we have toppled a political dynasty. El foco puesto en Estados Unidos, pendientes de Nueva York, esperando en los próximos minutos a Donald Trump, que va a hablar desde Miami. Hacemos antes una pausa, 2 minutos y enseguida más información en Negocios Televisión. En un sitio único. Esto hace que la red blockchain presente una serie de ventajas como la privacidad, la descentralización o la no dependencia de un ejecutor centralizado o la seguridad. Hay 4 tipos de blockchain. Por ejemplo, hay una blockchain pública, también conocida como sin permisos, que es aquella en la que cualquiera puede participar sin restricciones. Suele ser la más común en las criptomonedas. También hay blockchains privadas que permite a las organizaciones establecer controles sobre quién puede acceder a ella. Hay blockchains híbridas que combinan las características de las dos anteriores. Las organizaciones pueden establecer un sistema privado basado en permisos junto a uno público sin ellos. Y por último, también hay blockchains federadas, cuando el proceso de consenso es controlado por un conjunto preseleccionado de nodos o de partes interesadas. Por último, vamos a comentar los beneficios de la blockchain, y es que ofrece grandes ventajas comerciales que ayudan a las compañías de muchas formas, como por ejemplo, da más confianza entre las partes implicadas al ofrecer datos fiables y compartidos, reduce la necesidad de intermediarios externos, ofrece mayor seguridad, pues todos los miembros de la red deben llegar a un acuerdo sobre la precisión de los datos y las transacciones validadas son inalterables. También crea un registro a prueba de manipulaciones en tiempo real, da mayor eficiencia al eliminar el tiempo perdido en las acciones de conciliación de registros y por último permite seguir y localizar bienes o servicios a través de la cadena de suministro. Blockchain es una tecnología basada en una cadena de bloques de operaciones descentralizada y pública. Esta tecnología genera una base de datos compartida a la que tienen acceso sus participantes, los cuales pueden rastrear cada transacción que hayan realizado. Para que se hagan una idea, es como un gran libro de contabilidad inmodificable y compartido que van escribiendo una gran cantidad de ordenadores de forma simultánea. El modelo más antiguo de una blockchain se creó a principios de la década de los 90, cuando el científico informático Stuart Haber y el físico Scott Stornetta emplearon técnicas criptográficas en una cadena de bloques como una manera de proteger documentos digitales contra la manipulación de datos. La tecnología blockchain se suele utilizar de transacciones de criptomonedas, pero es apta para muchos otros tipos de datos digitales y puede aplicarse a una amplia gama de casos de uso. La diferencia que hay entre blockchain y una red. Buenos días, 8 de la mañana, ¿han desayunado bien? Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. No, pero no critiquéis. Aquí vemos todo lo contrario. Os oía todos los días. Esto lo hacen estupendamente. Es un cachondeo. Pero lo que está claro es que ahora mismo traéis a invitados excepcionales. Good afternoon, Cathy Booth. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos pendientes de la última hora, mirando a esta escalada nuclear entre Rusia y Estados Unidos. Vamos con declaraciones por parte del Kremlin. Dmitry Peskov, el portavoz, el secretario de prensa, ha revelado que Estados Unidos había advertido a Rusia sobre la prueba del misil Minuteman III realizada
ese mismo día. Decía, por supuesto, se trata de misiles que están sujetos a identificación de lanzamiento. Es un sistema de identificación internacional y también avisamos con antelación cuando realizamos dichos lanzamientos. Es lo que explicaba el propio Dmitry Peskov. Este lanzamiento se produjo en un contexto de creciente tensión entre Moscú y Washington respecto a las pruebas de armas nucleares, después de que Trump ordenara al Pentágono iniciar dichas pruebas. En respuesta, Rusia ha declarado que va a considerar realizar pruebas nucleares a gran escala como represalia por estas acciones de Donald Trump. Les decíamos hace apenas unos minutos que Estados Unidos había lanzado este misil con capacidad nuclear. Ahora nos llega este mensaje por parte de Rusia. Habla de que Estados Unidos le avisó del lanzamiento. A la espera de escuchar a los próximos minutos a Donald Trump, les contamos que está pidiendo cambios radicales en el sistema electoral, horas después de que los demócratas consiguieran una serie de victorias en las elecciones estatales. Decía aprobar la reforma electoral, la identificación del votante, prohibir el voto por correo, salvar a nuestra Corte Suprema de la manipulación, no añadir más jueces de otros 2 estados. Hay que acabar con la filibustería, es lo que escribía el propio Trump en un mensaje en Truth Social. Este martes los demócratas ganaron las elecciones a gobernador en Virginia y en Nueva Jersey, además de la contienda por la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Mientras tanto, les contamos que un plan para rediseñar los distritos congresionales de California, conocido como Proposición 50, fue aprobado en las elecciones del martes, lo que supone un revés para el presidente Donald Trump. Esta medida fue impulsada por el gobernador demócrata Gavin Newsom, quien ha respaldado con todo el peso de su maquinaria política, poniendo a prueba su temple de cara a una posible campaña presidencial en 2028. El expresidente Barack Obama también instaba a los votantes a aprobarla. Tras conocerse el resultado, Newsom ha declarado que la votación transmitía un poderoso mensaje a Donald Trump, quien fue históricamente, según él, el presidente más impopular de la historia. Seguimos mirando a Estados Unidos, que está cerca de desplegar 2 nuevos sistemas destinados a incapacitar temporalmente los satélites de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de China y de Rusia. Es lo que reporta Bloomberg, citando nuevos datos de la Fuerza Espacial del país norteamericano. Los 2 sistemas inhibidores, Middle Lance y Remote Modular Terminal, serán distribuidos por todo el mundo y en ocasiones se operarán de forma remota para contrarrestar las amenazas. El primero, desarrollado por L3 Harris Technologies y que lleva varios años de retraso a causa de problemas técnicos, se encuentra actualmente en fase de entrenamiento final, ejercicios en condiciones reales, ensayos de misión y desarrollo de tácticas, y se espera que entre en servicio este año fiscal, es lo que informa el Comando de Operaciones Espaciales. El segundo, diseñado por North Strat y Cathay International, está siendo colocado en el extranjero, en lugares determinados sobre el terreno, cuyo número exacto y ubicación no se revelarán. El organismo ha detallado que RMT se encuentra en fase inicial de uso limitado, lo que significa que puede emplearse operativamente mientras se siguen realizando pruebas. Bloomberg informaba que Estados Unidos planeaba adquirir 32 unidades de Middle Lance y 24 de RMT. Mientras tanto, les contamos que el accidente del avión de carga de UPS en Louisville dejó al menos 7 muertos y 11 heridos, es lo que informa el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, durante una conferencia de prensa. Describía algunas de las lesiones como muy graves y advertía que no se acudiera al lugar del accidente debido a la presencia de elementos peligrosos que son inflamables y potencialmente explosivos. Decía, puede que aún haya personas que necesiten ser rescatadas, no impidan que los servicios de emergencia lleguen hasta ellas. Mientras tanto, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, describía esta escena como desgarradora. Afirmaba que la Junta Nacional de Seguridad del Transporte y la Administración Federal de Aviación dirigirán esta investigación. También pendientes de Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, que fue acosada cuando caminaba y saludaba a ciudadanos este martes en un corto recorrido a pie por el centro histórico, a unos metros de Palacio Nacional en la capital mexicana. El sujeto intentó besar por la espalda a la mandataria y fue detenido por el equipo de seguridad de la presidenta, que se mostraba tensa tras el episodio. Sheinbaum tenía previsto asistir a la primera reunión nacional de universidades e instituciones de educación superior en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, por lo que decidió trasladarse a pie, ya que se encuentra apenas unas calles de Palacio Nacional.
También miramos de nuevo a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que ha vuelto a nominar a Jared Isaacman, aliado de Elon Musk, para dirigir la NASA en los próximos años. Decía, esta noche me complace nominar a Jared Isaacman, un consumado líder empresarial, filántropo, piloto y astronauta, como administrador de la NASA, es lo que apuntaba en un mensaje en Truth Social, meses después de retirar la nominación anterior de Isaacman. Decía, la pasión de Jared por el espacio, su experiencia como astronauta y su dedicación a ampliar los límites de la exploración, desentrañar los misterios del universo e impulsar la nueva economía espacial lo convierten en la persona idónea para liderar la NASA hacia una nueva era audaz. Mirando a la NASA, les contamos que durante semanas el 3 Atlas ha capturado la atención del mundo. Su trayectoria poco común, su brillo cambiante y su origen más allá del Sol lo han convertido en el protagonista de muchas especulaciones. Pero detrás de esto existe una pregunta, y es ¿qué pasaría si el 3 Atlas no es solo un objeto inerte, sino también algo más significativo? La respuesta es clara, y es que la NASA tiene un plan, o más bien una serie de protocolos diseñados para distintos escenarios. Si una misión detectara una vida, aunque sea microscópica o extinguida, en un objeto, planeta o incluso en la Luna, la NASA ya está preparada. Esa preparación está liderada por su Office of Planetary Protection, cuya misión es promover y asegurar la exploración científica del sistema solar, protegiendo los ambientes planetarios y la Tierra. Habría una verificación rigurosa, también habría que tener muestras seguras y además serían almacenadas en instalaciones de máxima seguridad. Después haría falta una comunicación científica clara, es decir, los resultados se publicarían en revistas revisadas por pares y se impartiría una rueda de prensa oficial. Tal y como queda expresado la normativa de la NASA, todo material de origen extraterrestre será tratado como biológicamente activo hasta que se demuestre lo contrario. En resumen, la NASA no solo busca vida, sino que también actúa con la máxima cautela. En este sentido, precisamente sobre la NASA nos hablaba en las últimas horas, en los últimos días, Avi Loeb, el científico de Harvard, dice que la NASA no ha publicado las fotos buenas. The highest resolution images that were obtained of 3A Atlas were taken on October 2nd and 3rd by the HiRISE camera on board the Mars Reconnaissance Orbiter. We haven't seen those images, and that's quite unfortunate because they have a resolution of 30 kilometers per pixel, but unfortunately NASA did not release this data because of the government shutdown that started on October 1st, and I just think that scientific data should not be held hostage to politics, and it doesn't take much effort to actually share the data with other scientists. Pendientes de la NASA mirando al 3 Atlas en un día marcado ya por esta escalada nuclear, con Estados Unidos probando el Minuteman 3, con Rusia que está sopesando, está analizando si hay que llevar a cabo o no pruebas nucleares. No se vayan porque hacemos una pausa y en 2 minutos Alfredo Jalife en Negocios Televisión.